Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. A orillas de Silver Lake, Laura Ingalls Wilder, capítulo 2, fila arriba. Había mucho trabajo por hacer, porque Pa debía partir temprano a la mañana siguiente. Colocó los viejos arcos sobre el carro y los cubrió con la lona. Estaba casi desgastado, pero serviría para el corto viaje. La tía Docia y Kerry lo ayudaron a empacar el carro, mientras Laura lavaba, planchaba y horneaba galletas para el viaje. En medio de todo esto, Jack se quedó mirando. Todos estaban demasiado ocupados para notar al viejo perro, hasta que de repente Laura lo vio parado entre la casa y la carreta. No se puso a retozar, ladeando la cabeza y riéndose como solía hacer. Se mantuvo firme sobre sus piernas rígidas porque ahora tenía problemas de reumatismo. Su frente estaba arrugada tristemente y su cola estaba flácida. «El buen Jack», le dijo Laura, pero él no se movió. Él la miró con tristeza. «Mira, Pa, mira a Jack», dijo Laura. Ella se inclinó y acarició su suave cabeza. Los finos pelos ahora eran grises. Primero su nariz había sido gris y luego sus mandíbulas, y ahora incluso sus orejas ya no eran marrones. Apoyó la cabeza contra ella y suspiró. En un instante supo que el viejo perro estaba demasiado cansado para caminar hasta el territorio de Dakota debajo de la carreta. Él se turbó porque vio el carro listo para salir de nuevo a viajar, y él estaba muy viejo y cansado. «Jack no puede caminar tan lejos», ella gritó. «Oh, Pa, no podemos dejar a Jack». «Él no resistiría caminar por ahí a ciencia cierta», dijo Pa. «Lo había olvidado. Moveré el saco de alimentación y le haré un lugar para que venga aquí en la carreta. ¿Te gustaría ir en la carreta, viejo?» Jack hizo un gesto cortés y giró la cabeza. Él no quería ir, incluso en la carreta. Laura se arrodilló y lo abrazó como hacía cuando era pequeña. «Jack, nos vamos al oeste. ¿No quieres volver al oeste, Jack?» Siempre antes se había sentido ansioso y alegre cuando veía a Pa cubriendo la carreta. Había ocupado su lugar debajo cuando partieron, y durante todo el camino desde Wisconsin hasta el territorio indio y de regreso a Minnesota había trotado hasta allí a la sombra del carro, detrás de las patas de los caballos. Había vadeado arroyos y nadado en ríos, y todas las noches, mientras Laura dormía en la carreta, él la había vigilado. Todas las mañanas, incluso cuando le dolían los pies de tanto caminar, se alegraba con ella de ver salir el sol y enganchar los caballos. Siempre había estado listo para el nuevo día de viaje. Ahora solo se apoyó en Laura y le pasó la nariz por debajo de la mano para pedirle que lo acariciara suavemente. Le acarició la cabeza gris y le alisó las orejas y pudo sentir lo cansado que estaba. Desde que Mary y Kerry y luego Ma enfermaron de escarlatina, Laura había estado descuidando a Jack. Él siempre la había ayudado en todos los problemas antes, pero no podía ayudarla cuando había enfermedad en la casa. Quizás todo ese tiempo se había sentido solo y olvidado. «No era mi intención, Jack», le dijo Laura. Él entendió, siempre se habían entendido. Él la había cuidado cuando era pequeña y la había ayudado a cuidar a Kerry cuando Kerry era la bebé. Cada vez que Pa se iba, Jack siempre se quedaba con Laura para cuidar de ella y de la familia. Era especialmente el perro de Laura. No sabía cómo explicarle que ahora debía ir con Pa en la carreta y dejarla atrás. Quizás él no entendería que ella llegaría más tarde en el tren. Ya no podía quedarse mucho tiempo con él porque había mucho trabajo por hacer, pero toda esa tarde ella le decía: «Buen perro, Jack», cada vez que podía. Le dio una buena cena y después de lavar los platos y poner la mesa para el desayuno, temprano le hizo la cama. Su cama era una vieja manta para caballos en un rincón del cobertizo junto a la puerta trasera. Había dormido allí desde que se mudaron a esta casa, donde Laura dormía en el ático y él no podía subir la escalera.
Durante 5 años había dormido allí y Laura había mantenido su cama aireada, limpia y cómoda. Pero últimamente lo había olvidado. Había intentado rascarlo y arreglarlo él mismo, pero la manta estaba apretada en duras crestas. Él la observó mientras ella lo sacudía y lo ponía cómodo. Él sonrió y meneó, contento de que ella le estuviera haciendo la cama. Hizo un nido redondo en él y le dio unas palmaditas para mostrarle que estaba listo. Entró y se dio la vuelta una vez. Se detuvo para descansar sus piernas rígidas y lentamente volvió a girar. Jack siempre se daba 3 vueltas antes de acostarse a dormir por la noche. Lo había hecho cuando era joven, allá en el gran bosque, y lo había hecho todas las noches en la hierba debajo del carro. Es algo apropiado que hacen los perros. Tan cansado se dio la vuelta por tercera vez y se acurrucó con un golpe y un suspiro. Pero levantó la cabeza para mirar a Laura. Le acarició la cabeza donde estaban los finos pelos grises y pensó en lo bueno que siempre había sido. Siempre había estado a salvo de los lobos y los indios porque Jack estaba allí. Y cuántas veces la había ayudado a traer las vacas por la noche. Qué felices habían estado jugando en Plum Creek y en la piscina donde vivía el viejo y feroz cangrejo. Y cuando ella tenía que ir a la escuela, él siempre la estaba esperando en el vado cuando regresaba a casa. Buen Jack, buen perro, le dijo. Volvió la cabeza para tocarle la mano con la punta de la lengua. Luego dejó que su nariz se hundiera en sus patas, suspiró y cerró los ojos. Quería dormir ahora. Por la mañana, cuando Laura bajó la escalera hacia la luz de la lámpara, Pa salía a hacer las tareas del hogar. Habló con Jack, pero Jack no se movió. Solo el cuerpo de Jack, rígido y frío, yacía acurrucado sobre la manta. Lo enterraron en la baja pendiente que dominaba el campo de trigo, junto al camino por el que él corría tan alegremente cuando iba con Laura a traer las vacas. Pa removió la tierra con una pala y alisó el montículo. La hierba crecería allí después de que todos se hubieran ido hacia el oeste. Jack nunca más olfatearía el aire de la mañana y saltaría sobre la hierba corta con las orejas levantadas y la boca riendo. Nunca volvería a tocar con la nariz la mano de Laura para decirle que quería que ella lo acariciara. Había habido tantas veces que ella podría haberlo acariciado sin que él se lo pidiera y no lo había hecho. No llores, Laura, dijo Pa. Ha ido a un lugar feliz. ¿En verdad, Pa? Laura alcanzó a preguntar. Los buenos perros tienen su recompensa, Laura, le dijo Pa. Quizás en el lugar feliz, Jack corría alegremente con el viento sobre alguna pradera alta, como solía correr en las hermosas praderas salvajes del territorio indio. Quizás por fin estuviera cazando un conejo. Había intentado muchas veces atrapar uno de esos conejos de largas orejas y largas patas y nunca pudo. Esa mañana Pa se fue en el viejo y ruidoso carro detrás del coche de tía Docia. Jack no estaba junto a Laura para ver partir a Pa. Solo había un vacío al que recurrir en lugar de los ojos de Jack levantando la vista para decir que estaba allí para cuidarla. Laura supo entonces que ya no era una niña pequeña, ahora estaba sola. Ella debe cuidarse sola. Cuando debas hacer eso, entonces lo haces y eres adulto. Laura no era muy grande, pero tenía casi 13 años y no había nadie de quien depender. Pa y Jack se habían ido y Ma necesitaba ayuda para cuidar de Mary y las niñas y de alguna manera llevarlas a todas sanas y salvas en tren hacia el oeste.